Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Hoy nos adentramos en un capítulo profundamente conmovedor y desafiante del libro de Génesis, el capítulo 22. En esta etapa de nuestro viaje a través de las Escrituras, seremos testigos de una prueba excepcional de la fe y la obediencia de Abraham. Nos encontraremos ante un evento crucial en la vida de Abraham, donde Dios lo llama a un acto de fe que desafiará todo lo que conocemos sobre la relación entre un padre y su hijo. Abraham, el hombre de fe, es llamado por Dios para ofrecer a su único hijo Isaac como sacrificio en el monte Moría. Acompañaremos a Abraham en su viaje hacia el monte, donde la fe y la confianza en Dios serán puestas a prueba de la manera más extraordinaria. Esta historia nos mostrará cómo la obediencia inquebrantable puede llevar a la provisión divina y cómo la fidelidad de Dios prevalece en medio de las pruebas más difíciles. Así que los invitamos a sumergirse en esta narrativa llena de lecciones profundas y a participar activamente en la discusión. No olviden suscribirse a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderse futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. ¿Listos para explorar el asombroso relato del capítulo 22 de Génesis y descubrir las verdades espirituales que contiene? Comencemos este viaje juntos. Versículos del 1 al 2. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó, Abraham. Respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. El inicio de este capítulo nos presenta un giro impactante en la vida de Abraham, cuando Dios lo somete a una prueba extraordinaria. Este pasaje nos muestra la profunda relación entre Abraham y Dios, así como la medida de la fe y la obediencia que se requiere en el camino de la vida espiritual. Dios le pide a Abraham que tome a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y lo ofrezca en holocausto. Esto es una prueba de obediencia extrema, ya que Abraham debe sacrificar al hijo que tanto amaba y que había sido un regalo divino en su vejez. La ubicación, el monte Moría, añade una capa adicional de significado, ya que este lugar se convertirá en el sitio del futuro templo de Jerusalén. Versículos del 3 al 5. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 muchachos para que lo acompañaran, y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los muchachos, quédense aquí con el burro. El niño y yo nos vamos allá arriba a adorar, y luego volveremos donde ustedes. Un momento crítico en la vida de Abraham. Dios le ha pedido que sacrifique a su único hijo, Isaac, en el monte Moría. La obediencia de Abraham a esta prueba de fe es notable. Se levanta temprano, prepara todo lo necesario y se embarca en un viaje hacia el lugar designado por Dios. El tercer día de viaje, Abraham divisa el lugar desde lejos y toma una decisión increíble. Le dice a los muchachos que lo acompañan que se queden mientras él y su hijo suben al monte a adorar a Dios. A pesar de la angustia y la gravedad de la situación, Abraham muestra una confianza en Dios que desafía toda lógica.
Podemos apreciar la disposición de Abraham para obedecer a Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Este pasaje nos desafía a considerar cuán profunda es nuestra confianza en Dios y hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer su llamado, sin importar las circunstancias. Versículo 6. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. El relato continúa con Abraham y su hijo Isaac llevando a cabo los preparativos para el sacrificio. Abraham carga la leña sobre Isaac, lo que acentúa aún más la gravedad de la situación, ya que Isaac es el objeto del sacrificio. Abraham también lleva consigo un brasero y un cuchillo, elementos esenciales para realizar el sacrificio. Este pasaje nos muestra la obediencia inquebrantable de Abraham a la voluntad de Dios. A pesar de que la orden de Dios parecía contraria a toda razón y amor paternal, Abraham sigue adelante, confiando en que Dios tiene un propósito más grande y que Él proveerá. La carga de la leña por parte de Isaac también prefigura el sacrificio de Jesucristo en el futuro, quien llevaría su propia cruz hacia el lugar de su crucifixión. Esta conexión entre el relato de Abraham e Isaac y el sacrificio de Cristo resalta la importancia del sacrificio en la historia de la redención y la obediencia radical a la voluntad de Dios. Versículo 7. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac, aún sin conocer completamente el propósito detrás de esta expedición, hace una pregunta lógica y conmovedora a su padre. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Esta pregunta pone de manifiesto la preocupación de Isaac por cumplir con el ritual del sacrificio, pero también refleja su falta de conocimiento sobre el verdadero propósito de su viaje. La respuesta de Abraham es conmovedora y llena de fe. Él le dice a su hijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Esta afirmación demuestra la confianza inquebrantable de Abraham en la provisión divina y su fe en que Dios cumplirá su propósito, incluso si eso significa un acto de sacrificio aparentemente incomprensible. Este diálogo entre padre e hijo es un momento crucial en la historia y destaca la obediencia y la fe tanto de Abraham como de Isaac. Abraham sigue adelante, dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, y Isaac, a pesar de su desconocimiento, confía en la promesa de su padre y en la provisión divina. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las situaciones en las que no entendemos completamente la voluntad de Dios y cómo confiamos en su provisión y soberanía, incluso en medio de la incertidumbre. Versículo 8. Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. La respuesta de Abraham a Isaac es un testimonio de su profunda fe y confianza en Dios. Él afirma que Dios proveerá el cordero para el sacrificio, lo que demuestra su absoluta convicción de que Dios es quien guía y provee en todas las circunstancias. Este pasaje es un ejemplo poderoso de cómo Abraham y su hijo Isaac están dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no comprenden completamente su plan. Ambos están en un viaje de obediencia y fe, sin saber exactamente cómo se desarrollará la situación.
El cordero que Dios proporcionaría en lugar de Isaac es un tipo o símbolo de Jesús, quien sería el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Este relato nos anima a confiar en la provisión de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas y los desafíos, y a seguir adelante en obediencia y fe. La historia de Abraham e Isaac nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Versículo 9. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Este momento es un punto culminante en la historia de Abraham e Isaac. Abraham obedece la llamada de Dios y llega al lugar designado para el sacrificio. Aquí, él toma medidas concretas para cumplir con lo que Dios le ha pedido. Abraham construye un altar y coloca la leña sobre él, preparando todo para el sacrificio. La acción más impactante es cuando Abraham ata a su propio hijo, Isaac, y lo coloca sobre la leña. Esta imagen nos muestra la profunda obediencia y sumisión de Abraham a Dios. A pesar del dolor y la agonía que esto debe haber causado a Abraham, él está dispuesto a seguir las instrucciones divinas sin vacilar. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre Dios y el sacrificio. A lo largo de la Biblia, el concepto de sacrificio es recurrente y simboliza la necesidad de purificación y reconciliación con Dios. En este caso, el sacrificio de Isaac es un acto de obediencia extrema, pero Dios interviene y provee un cordero en lugar de Isaac, demostrando su fidelidad y misericordia. Este episodio nos insta a examinar nuestras propias vidas y considerar en qué áreas estamos dispuestos a obedecer a Dios sin reservas, confiando en su providencia y fidelidad. También nos recuerda el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz en lugar de nosotros, el Cordero de Dios que nos reconcilia con Dios. Versículo 10. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El relato alcanza su punto más dramático cuando Abraham, habiendo preparado el altar y colocado a su hijo Isaac sobre la leña, extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su propio hijo. Este acto es profundamente impactante y conmovedor, ya que Abraham está dispuesto a cumplir con la orden de Dios, incluso cuando eso significa sacrificar a su hijo amado. La disposición de Abraham para llevar a cabo este acto extremo de obediencia es un ejemplo asombroso de su fe inquebrantable en Dios. Él confía plenamente en que Dios tiene un plan y una provisión, incluso cuando la situación parece desesperada. Abraham está dispuesto a someter su voluntad a la de Dios, sin importar el costo personal. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos aparentemente insuperables? También anticipamos el momento en que Dios interviene y provee un cordero en lugar de Isaac, lo que es un recordatorio poderoso de la provisión divina y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La historia de Abraham e Isaac es un testimonio de la relación única entre Dios y Abraham, y cómo la fe puede superar las pruebas más difíciles. Versículos del 11 al 12. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Contestó él, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios,
ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. El relato da un giro inesperado y emocionante cuando el ángel de Dios interviene en el último momento. Mientras Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel lo llama desde el cielo y le ordena detenerse. Esta intervención divina es un testimonio del profundo temor y obediencia de Abraham a Dios, que ha sido reconocido y recompensado por el propio Dios. El llamado del ángel de Dios es una confirmación de la fe y la devoción de Abraham. Dios elogia a Abraham por su disposición a no negarle ni siquiera a su hijo, el más preciado de todos. Esto resalta la importancia de la obediencia radical a Dios, incluso en circunstancias extremas. Este episodio nos enseña que Dios honra y recompensa la fe sincera y la obediencia inquebrantable. Versículo 13. Abraham miró a su alrededor, y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. La historia de Abraham y su hijo Isaac nos muestra un giro sorprendente cuando, en el último momento, Dios proporciona un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Este acto de provisión divina subraya la fidelidad y el cuidado de Dios hacia aquellos que le son obedientes. La imagen del carnero atrapado en el zarzal es un poderoso símbolo de la liberación y el reemplazo que Dios provee en momentos críticos. Muestra cómo Dios siempre tiene un plan y una provisión para sus seguidores, incluso en las pruebas más desafiantes. Este episodio nos enseña la importancia de confiar en la provisión de Dios y su fidelidad. Abraham experimentó en carne propia cómo Dios provee cuando todo parece perdido. Esta historia nos anima a depositar nuestra confianza en Dios en todas las circunstancias y a estar dispuestos a obedecer, sabiendo que Él siempre tiene un plan mejor de lo que podemos imaginar. Versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar, Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice, en ese monte Yahvé provee. El nombre que Abraham dio a ese lugar, Yahvé provee, encapsula la esencia de la historia que acabamos de presenciar. Este nombre se convierte en un testimonio duradero de la provisión divina y la fidelidad de Dios. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas y vemos cómo Dios ha provisto en momentos de necesidad, podemos decir con gratitud, en ese monte, Yahvé provee. Este relato no solo es un recordatorio de la provisión divina, sino también un llamado a la confianza y la obediencia. Abraham confió en Dios incluso cuando parecía que iba a perder a su hijo, y su obediencia fue recompensada. En nuestra vida diaria, debemos recordar que Dios sigue siendo el proveedor fiel y debemos confiar en Él en todas las circunstancias. Así como Abraham dejó una marca duradera en ese lugar con su acto de fe y obediencia, esta historia nos desafía a dejar una marca en nuestro propio camino de fe. Recordemos que, en medio de nuestras pruebas y desafíos, podemos confiar en que Dios provee y seguir adelante con esperanza y gratitud por su fidelidad constante. Versículos del 15 al 18. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo, y le dijo: Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que, ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos.
Y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. El juramento que Dios hace a Abraham en este pasaje es extraordinario y lleno de promesas divinas. Dios jura por sí mismo, lo que enfatiza la solemnidad y la inmutabilidad de su promesa. Esta promesa se basa en la obediencia y la fe demostrada por Abraham al estar dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. La promesa de multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y la arena del mar es una imagen poderosa de abundancia y prosperidad. Esta promesa no solo se refiere a una multiplicación numérica, sino también a la bendición y la influencia que sus descendientes tendrían sobre las naciones. Además, la promesa de que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia señala la importancia de la descendencia de Abraham en el plan divino de redimir y bendecir a toda la humanidad. Esta bendición se cumple en última instancia a través de Jesucristo, quien descendió de la línea de Abraham y se convirtió en la fuente de bendición espiritual para todas las naciones. En resumen, este juramento divino no solo resalta la fidelidad y la recompensa de la obediencia de Abraham, sino que también establece un vínculo espiritual profundo entre su descendencia y la redención de la humanidad. Nos recuerda que nuestras acciones de fe y obediencia pueden tener un impacto duradero en la historia de la salvación. Versículo del 19 al 24. Abraham regresó a donde estaban sus muchachos, y juntos emprendieron la marcha hacia Berseba, donde Abraham fijó su residencia. Algún tiempo después, llegaron noticias a Abraham de que también Milca le había dado hijos a Nahor, su hermano. El primogénito, Buz su hermano, Camuel, que fue padre de los sirios, Cast, Asau, Feldas, Gedlaf y Batuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Nahor tenía una concubina, llamada Roma, que también dio a luz a Tebaj, Gaham, Tajas y Maaca. La mención de los descendientes de Nahor, el hermano de Abraham, tiene varias implicaciones teológicas y narrativas. Las genealogías en la Biblia no son meramente listas de nombres, a menudo tienen un significado profundo. En este caso, la genealogía de Nahor vincula a personajes importantes que aparecerán más adelante en la historia bíblica, como Rebeca, que se convertirá en la esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú. Esto refleja un tema recurrente en la Biblia. Dios trabaja a través de linajes y familias a lo largo de generaciones. Dios había prometido a Abraham que sería padre de muchas naciones y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. La mención de los descendientes de su hermano puede ser vista como una continuación y una confirmación de esta promesa divina, mostrando cómo la familia de Abraham y sus parientes cercanos están creciendo y extendiéndose. La narrativa bíblica a menudo establece contrastes o paralelismos entre personajes y sus descendientes. Mientras que Abraham es el receptor de la promesa divina y el padre del pueblo judío, los descendientes de Nahor representan otras naciones y pueblos. Este contraste puede servir para resaltar la singularidad de la promesa y la elección de Abraham y sus descendientes directos. Al mencionar a Rebeca como una descendiente de Nahor, la narrativa está sentando las bases para eventos futuros en la historia bíblica.
La elección de Rebeca como esposa de Isaac es crucial para el desarrollo del plan de Dios para Abraham y sus descendientes. La mención de una concubina y de hijos nacidos de relaciones con concubinas refleja las prácticas y estructuras sociales de la época. En la cultura del antiguo Oriente Próximo, era común que hombres importantes tuvieran concubinas además de una esposa principal, y sus hijos también eran considerados parte de la familia. En resumen, este pasaje no solo proporciona información histórica y genealógica, sino que también juega un papel importante en el desarrollo de la historia bíblica, mostrando cómo Dios trabaja a través de generaciones y preparando el escenario para futuros eventos clave.